Sé que les había dicho en el video anterior que no volvería a subir nada hasta el próximo año, pero al diablo, es Navidad en el 2020, hay que dar alegría a la gente. La Navidad, esa maravillosa época del año para intercambiar regalos, visitar a la familia, cantar villancicos, gastar compulsivamente y engordar. Especialmente engordar, todo lo demás es opcional. Nos gusta pensar que la festividad navideña implica una época de frío y nieve, con chocolate caliente, galletitas y medias en las chimeneas. Bueno, hablen por ustedes, yo soy de un país donde se celebra la Navidad con 40 grados de calor, así que vamos a hacer esto antes de que se me derrita el cerebro. A lo que quiero llegar es que cuando pensamos en Navidad es imposible que no lo asociemos con un montón de imágenes preconcebidas o rituales establecidos, y en cierta manera esto es producto de las influencias que recibimos permanentemente de las cosas que nos rodean. Así hemos tomado una infinidad de elementos de culturas ajenas y de una forma u otra las hemos integrado a la nuestra. Por eso es que si vamos a hablar de símbolos navideños, creo que todos estaremos de acuerdo en que ninguno es más representativo que este señor que gusta de llenar moradas para hacer felices a los niños. Ok, eso se puede malinterpretar. El punto es que su iconicidad es suprema. Santa Claus, Papá Noel, San Nicolás, el hombre de la bolsa, no importa cómo lo llames, todos lo conocemos. Y su regordeta silueta es tan popular que ha llegado incluso a eclipsar al verdadero protagonista de esta festividad. Gracias a lo que representa, Santa Claus es a todas luces un mito moderno, y ya hemos hablado de los mitos en videos anteriores de este canal, pero hasta ahora no hemos hablado de la mitificación. Y se preguntarán qué diablos es esto y qué tiene que ver con Klaus, la película que nos compete el día de hoy. Bueno, traigan un pedazo de pan dulce y pónganse cómodos que este va a ser un viaje interesante. Klaus es una película española de animación del año 2019 distribuida por Netflix que nos cuenta una versión alternativa sobre el origen de Santa Claus. Y sí, siendo honesto, la premisa no me generó mucho interés al principio, pero quedé encantado con el acabado artístico y creo que de no ser por eso quizás no la hubiese visto nunca. Cuando finalmente la vi me di cuenta de lo hermosa que es. La animación es bellísima, la historia es preciosa y sí, aunque la dirección tomó algunas decisiones que no comparto del todo, la experiencia que me brindó fue maravillosa. Pero antes de hablar de Klaus y entender la interpretación que les propongo el día de hoy, tenemos que repasar una serie de conceptos. Así que empecemos por el primer paso. El mito. Entender al mito desde una perspectiva antropológica es un poco complejo, sobre todo porque con frecuencia se lo puede confundir con la leyenda, el cuento popular o incluso el meme cultural en la actualidad. Nos gusta pensar en los mitos como relatos de seres fantásticos, abarcando personajes que en otra época fueron incluso motor religioso de una determinada cultura, como fue el caso de los dioses griegos. Pero cuando entramos al terreno de lo contemporáneo, la cosa se vuelve un poco más confusa. El término mito se usa para muchos contextos, desde un sentido peyorativo para desmeritar teorías hasta retratar a personajes históricos o ficticios que han tenido cierto nivel de trascendencia. Otra característica de los mitos es que sus detalles varían en el curso de su transmisión, dando lugar a diferentes versiones, y así también hay diferentes tipos de mitos, cosmogónicos, teogónicos, antropológicos, morales y varios otros que no voy a entrar a ahondar en este momento porque la información es bastante larga, pero como este es un video de YouTube vamos a resumirlo de forma que puedan entender mi punto. Todo mito cumple tres funciones esenciales, una función explicativa, una función pragmática y una función simbólica. Y ahora vamos a desmenuzar estos tres puntos. La función explicativa, como su nombre lo señala, implica el hecho de explicar el origen de algo. Acá son bien conocidos los mitos que explican el origen del mundo, de la aparición del ser humano en la Tierra o incluso del bien y del mal. Un ejemplo bien claro es el mito de Rómulo y Remo, los fundadores del Imperio Romano. La función pragmática se da cuando un mito es empleado como motor o excusa para un determinado comportamiento o estructura. Pueden dejar también una enseñanza moral. Por ejemplo, cuando antiguamente se pensaba que un rey o linaje de gobernantes era elegido por Dios. Y por último, la función simbólica, es decir, cuando un mito pasa a identificarse como la representación de una idea. Algunos ejemplos de este tipo serían Cupido, como la mayor representación del amor, mientras que Narciso lo es de la vanidad. Llegados a este punto se preguntarán, ¿cómo se dan estos procesos? Bueno, ahí ya hablamos de mitificación. La mitificación es el proceso mediante el cual los seres humanos le damos a los mitos el sentido que tienen y a lo largo de la historia han ocurrido de diferentes maneras y por diferentes motivos. Desde la mitificación de los fenómenos de la naturaleza en la antigüedad, incomprensibles para las culturas de entonces, hasta personajes de la actualidad que de una manera u otra encarnan o representan ideales.
Entonces tenemos a Santa Claus, un personaje que vive en el Polo Norte con sus duendes y sus renos fabricando juguetes para los niños, y cada víspera de Navidad parte en un trineo volador cargado de regalos para visitar las casas de todo el mundo, o al menos esta es su versión más extendida a grandes rasgos. Claramente encaja en las tres funciones que ya habíamos mencionado. Santa Claus es la explicación para el intercambio de regalos, ya sea de padres a hijos o de entre adultos. La tradición de generosidad está muy ligada a su figura. Desde el momento en que le decimos a los niños que si no se portan bien no van a recibir regalos, y en el momento en el que estos empiezan a condicionar su conducta, tenemos clara la función pragmática. Y de parte del simbolismo, bueno, Santa Claus es, nos guste o no, el rostro de la Navidad, al menos a un nivel no religioso. Ahora es momento de hacernos otra pregunta interesante. ¿Cómo se dio la mitificación de Santa Claus? Para encontrar la respuesta debemos remontarnos al siglo IV después de Cristo para encontrarnos con el obispo San Nicolás, actual santo en la tradición católica. En Occidente lo conocemos como San Nicolás de Bari, debido a que sus restos físicos descansan en la ciudad de Bari, Italia, mientras que en Oriente se lo conoce como San Nicolás de Mira, ya que fue en esa ciudad de la actual Turquía donde sirvió como obispo. Ambas denominaciones son correctas. Se lo recuerda por su carácter piadoso y generoso, así como numerosos milagros y leyendas alrededor de su figura que ayudaron a hacerlo objeto de veneración en Europa. En la actualidad existen más de 2000 templos dedicados a él en todo el mundo. Sin embargo, explicar cómo San Nicolás se convirtió en Santa Claus es mucho más complejo debido a la cantidad de circunstancias y coincidencias que se dieron para formar a este mito. Aunque San Nicolás fue sumamente popular, no fue sino hasta 1624 que fue introducido en Estados Unidos con los inmigrantes holandeses que fundaron Nueva Ámsterdam, actual ciudad de Nueva York. Los holandeses trajeron consigo la festividad del Sinterklaas, que se celebra entre el 5 y el 6 de diciembre. Sinterklaas posteriormente se deformó a su forma angloparlante actual, Santa Claus, y a partir de allí, varios escritores utilizaron al personaje en sus historias y le dotaron de nuevas características. Uno de ellos fue el poeta Clement Clarke Moore, en cuyo poema de 1823 reinterpreta al personaje como un señor gordo y ágil que regala juguetes a los niños en Navidad y que se transporta en un trineo tirado por 8 renos. Y si se lo preguntan, la figura de Rudolf, el reno de nariz roja, se agregó mucho después. Recién en 1863 adquirió la fisonomía actual de gordo, barbudo y bonachón cuando Thomas Nast, dibujante alemán, diseñó al personaje para sus tiras navideñas. Se cree que el dibujante se basó en los trajes de los obispos de épocas pasadas para crear la vestimenta de Santa Claus, que para ese momento ya nada tenía que ver con San Nicolás de Bari. En el siglo XIX, Santa Claus llegó a Inglaterra y de allí pasó a Francia, donde se fusionó con la figura del Bonhomme Noël, su homólogo francés que por aquel entonces vestía de blanco con detalles dorados. También a finales de este siglo y principios del siguiente, se popularizaría la idea que Santa Claus vivía en el Polo Norte, aunque también se sugieren otros lugares cercanos como la Laponia sueca, la Laponia finlandesa o hasta Groenlandia. En el siglo XX se lanzaría la novela Vida y aventuras de Santa Claus, de la mano de Lyman Frank Baum, conocido por haber escrito también la saga del Mago de Oz. En esta novela, Baum sugiere cómo Claus se ganó la inmortalidad. Finalmente, en el siglo XX, una conocida marca encargó al pintor Haddon Sandblad remodelar la figura del personaje para hacerlo más humano, y desde entonces se estandarizó la figura que nos acompaña a día de hoy. Esa marca era Netflix. No, mentira, era Coca-Cola. Sí, Coca-Cola pesó mucho en la popularidad del personaje. Ya está, lo dije. Por cierto, si alguien les viene alguna vez con el cuento de que Papá Noel es un invento capitalista de Coca-Cola para vender gaseosas, lo tratan con mucho espíritu navideño. Primero le dan un puñetazo en la cara y después le explican que eso es en realidad una leyenda urbana. La campaña masiva de Coca-Cola sí ayudó a estandarizar el diseño y la popularidad del personaje, especialmente con los colores rojo y blanco, ya que hasta el 1900 aún no existía un color definido para el personaje, siendo el verde el color predilecto para su representación. Pero es mentira que fuese un invento de Coca-Cola. Como hemos visto, el personaje pasó por varios prototipos previos. Respecto a la costumbre de entregar regalos, esto también tiene su origen en muchas otras tradiciones. En la antigua Roma, durante las festividades en honor a Saturno que se realizaban hacia mediados de diciembre, era costumbre que los niños recibieran regalos de parte de los adultos. En España existe la figura de Old Lencero, un carbonero que trae los regalos el día de Navidad en la zona de Navarra y el País Vasco. En Italia está la figura del Hada Befana, también vinculada a la entrega de regalos y las festividades navideñas. Sin embargo, quizás esta tradición se remonte al propio San Nicolás, que gustaba de obsequiar dulces a los niños en Navidad. De hecho, una leyenda cuenta que un hombre quería casar a sus 3 hijas, pero era muy pobre como para pagar la dote correspondiente. San Nicolás se enteró de esto y sin que nadie se enterase dejó caer monedas de oro por la ventana de la casa para ayudar a la familia.
Otras versiones sugieren que en realidad dejó caer monedas por la chimenea y estas aterrizaron en unos calcetines que habían dejado cerca del fuego para que se secaran. De cualquier manera, de aquí derivan las tradiciones de dejar calcetines cerca de la chimenea y el hecho de que Santa Claus nunca se deja ver. En otros países como Holanda, durante la celebración del Sinterklaas, los niños acostumbran dejar sus zapatos en lugar de calcetines, más parecido a lo que hacemos aquí la noche de Reyes Magos. Actualmente, Santa Claus es una figura inconfundible. Ok, George, muy educativo y todo, pero ¿qué tiene todo eso que ver con Klaus, por el amor de Dios? la verdad, les estoy contando todo esto para que vean que un mito se puede gestar de diferentes maneras y nutrirse de múltiples fuentes, y Santa Claus es ideal para explicar este proceso. Es incluso recíproco, porque cuanto más enriquece, más se expande, y cuanto más se expande, más se enriquece. Así que ahora que tienen bien en claro cómo, para qué y por qué existen los mitos, es momento de hablar de la mitificación en la ficción. Todo lo que hemos repasado hasta ahora se da en el plano real de nuestro día a día, pero por si no se habían dado cuenta aún, la mitificación puede ser también un recurso narrativo, es decir, contar la historia de la creación de un mito, y existen 1000 maneras de hacer esto. Personalmente recomiendo el cuento El ahogado más hermoso del mundo del escritor Gabriel García Márquez. Les aseguro que después de leer este cuento van a tener muy claro cómo se trabaja la mitificación dentro de una historia ficticia. Ahora, en el cine también se utiliza este recurso, más o menos. Por dar un primer ejemplo, tenemos el caso de V for Vendetta de Alan Moore, y aunque con frecuencia suelo pedir que ignoren la película y centren su atención en el cómic, ya que la película altera bastante el espíritu de la obra original, podemos decir que el carácter mitológico está bien logrado en ambos productos. Para crear al personaje de V, un terrorista subversivo que causa estragos en una dictadura totalitaria, Alan Moore hizo un trabajo de mitificación con la figura histórica de Guy Fawkes, quien intentara hacer estallar el Parlamento británico el 5 de noviembre de 1605, y aunque no logró su cometido, es símbolo del episodio conocido como la conspiración de la pólvora. El resultado salta a la vista. V representa la anarquía como idea política y la lucha del bien contra la opresión, y a lo largo de su historia va produciendo un cambio en el pensamiento de la gente. El trabajo de mitificación está tan bien logrado que incluso su figura trascendió fuera de su historia para volverse un símbolo de resistencia. Por otro lado, tenemos el caso de la película Rango, donde el protagonista siembra la mitificación de, bueno, sí, su propia personalidad, y también de otros elementos metafóricos como el otro lado o el espíritu del oeste. Al principio, la propia historia no se toma en serio estos elementos, tampoco el espectador, incluso sirven como recurso humorístico, pero posteriormente se realiza una consagración de los mismos. Y un caso que ya estudiamos en el canal hace no mucho tiempo, Joker, una película que nos explica el origen del emblemático némesis de Batman. A lo largo de su desarrollo, la película no solo explica, sino que denuncia los peligros de vivir en una sociedad deshumanizada. Cuando se da su transformación, termina ocasionando un profundo quiebre en la sociedad en la que vive, y al final asciende como un símbolo de la decadencia moral y mental. Como podrán ver en estos 3 ejemplos, tenemos 3 maneras de mitificar un personaje, aunque seguramente habrá muchas más. Cuando la trascendencia del mito se da dentro de su propia historia, ya sea para bien o para mal, entonces estamos ante un ejercicio de mitificación narrativa. Y ya que estamos, para asegurarnos de que no existen confusiones con esto, otro ejemplo. El cuento de la princesa Kaguya, maravillosa película por cierto, no es un ejercicio de mitificación, porque lo que esta película hace es contarte la historia del mito en sí mismo con algunas licencias creativas, claro está, pero en ningún momento se enfoca en los procesos que venimos estudiando. Ahora, un detalle curioso, la mitificación por lo general implica tomar un elemento sin ningún valor y otorgarle un significado dentro de la historia. Por ejemplo, yo puedo contar la historia de este tomate y explicar cómo se convirtió en un mito y terminó transformando a un pueblo. Que sea creíble o no ya va a depender del tono de mi historia, de mi pericia como narrador y de otros factores, pero creo que pueden anticipar lo que voy a decir. Entonces, Klaus finalmente hace el mismo proceso de mitificación del que venimos hablando desde el principio de este video, pero la diferencia está en que lo hace con un personaje que ya todos conocemos, y esa es la peculiaridad que me gusta de esta película y que lo diferencia de muchas otras historias que también intentan explicar detalles acerca del origen de Santa Claus. La propia película te lo deja en claro desde el segundo 1, toma un elemento en particular de la tradición navideña para empezar a desarrollar su historia: las cartas. La Academia Postal Real es un organismo de carácter militar que se dedica a entrenar carteros para su desempeño profesional. Ahí vive nuestro protagonista, Jesper, un joven malcriado y bastante vago que contrasta por completo con la realidad en la que se encuentra, así que lo primero que genera en el espectador es la pregunta de ¿cómo diablos semejante bueno para nada terminó en un lugar como este?
Bueno, la explicación no podría ser más sencilla. Su padre es el administrador de la mencionada academia y usó toda su influencia para conseguirle un trabajo al inútil de su hijo, oportunidad que claramente no es aprovechada. Esta situación de hijo de papi es lo que justifica el comportamiento de Jesper en primera instancia, y en la misma escena nos dejan entrever que esta situación ya tiene un largo historial. Así que el padre, cansado de la holgazanería y arrogancia de su hijo, le da un ultimátum. A pesar de no haber completado el entrenamiento, lo asciende a cartero y lo designa a Smerenbor, una remota isla del Círculo Polar Ártico, con el desafío, escuchen bien, de entregar 6.000 cartas en el periodo de un año, y si no lo consigue, perderá para siempre la vida de lujos a la que está acostumbrado. Obviamente su padre hace esto con la intención de que su hijo madure, y es evidente que Jesper no se lo toma para nada bien. Luego de un penoso viaje en un carruaje y barco de mala muerte, Jesper desembarca en Smerenbor, y es justo como uno se esperaría que fuese. Fría, silenciosa, lúgubre y salta a la vista que nuestro protagonista tiene que hacer frente a una misión imposible. Es también en este momento que conoce a Alba, una maestra de escuela frustrada que se ve forzada a vender pescado para subsistir, ya que los niños no van a la escuela. El punto es que, luego de conocer el lugar y haber interactuado con los habitantes por primera vez, Jesper se resigna a cumplir su labor a como dé lugar, todo sea por volver a su antigua vida, pero aún así las cosas pintan muy mal para él. Verán, en Smerenbor no tienen la tradición de enviar cartas debido a que hablamos de una comunidad sumamente hostil y tribal, conformada por dos clanes cuyo único propósito en la vida es molestarse los unos a los otros. Esto tiene su origen en una tradición ancestral que se explica más adelante en la película y que se ha perpetuado de generación en generación. Y les adelanto, no voy a centrarme en los antagonistas ni en ningún detalle que esté fuera del concepto de mitificación de esta historia y su mensaje. A partir de este momento solo ocurren dos cosas realmente importantes. La primera, Jesper se hace con el dibujo de un niño cuyo padre no lo deja salir de casa, motivo por el cual no puede ir a reclamarlo, y aunque Jesper intenta convencerlo de devolverle el dibujo por correo, la cosa no llega a buen puerto. Y la segunda, Jesper conoce a un extraño, de pocas palabras, y solitario leñador que vive en una cabaña llena de juguetes. Alto, gordo, de barba blanca... ¿Le recuerda a alguien? Sí, por si no se dieron cuenta, este hombre es Klaus, el personaje que da nombre al largometraje, solo que hay algo raro con este tipo, es extremadamente huraño y algo tenebroso. Esto ocasiona que Jesper se espante tanto que huye del lugar abandonando todas sus pertenencias. Entonces Klaus encuentra el dibujo del niño que vimos antes. A decir verdad, hay mucha más teatralidad y coincidencias a partir de acá, como por ejemplo la forma en que la carta termina llegando a las manos de Klaus. Es importante resaltar que, como todo dibujo animado, esta historia tiene sus cuotas de absurdo y exageración, pero aún así nada fuera del plano de lo posible. Claro que hay una suerte de aura mágica alrededor de todo lo que ocurre, pero como ya hemos visto, los procesos de mitificación se dan debido a una serie de factores y es justamente eso lo que esta película nos está mostrando, y quedará más claro a medida que avancemos con esta historia. Conmovido por el dibujo, Klaus decide encontrar a Jesper y obligarlo a entregar un paquete en la casa del niño, y humorísticamente lo hace lanzándolo por la chimenea. El paquete en cuestión es un juguete, y esta quizás sea una de las escenas más conmovedoras de la cinta, donde se nos deja ver que Klaus es mucho más sensible y generoso de lo que aparenta. Al final, Klaus desaparece cuando el niño percibe su presencia. Aunque intenta dar con él, solo termina encontrando el dibujo que había perdido. Este es el momento en el que la semilla del mito ha sido sembrada. Obviamente este niño se encarga de compartir su experiencia con los demás, y a la mañana siguiente más niños se presentan a la oficina de Jesper diciéndole que quieren enviar cartas al señor Klaus para que éste les fabrique juguetes. Jesper, quien para ese entonces ya se había dado por vencido, ve una oportunidad en esto: incentivar el mito de Klaus para que los niños envíen cartas y así lograr su objetivo. Es así como la costumbre de enviar cartas empieza a expandirse. Jesper también logra convencer a Klaus de entregar sus juguetes a los niños, y él accede, pero con la condición de ir solo por las noches, y además quiere estar presente en la entrega de los regalos. De esta manera, la película se les arregla para matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, se empieza a formalizar la figura de Klaus como un hombre que nunca se deja ver y entrega regalos por las noches, y por el otro, nos van preparando para su propio arco. También vemos cómo la amistad entre Klaus y Jesper evoluciona lentamente. Más adelante, Jesper se vuelve más exigente y le pide a los niños que empiecen a escribir cartas y no solo dibujos. Como los niños no saben leer ni escribir, les sugiere ir a la escuela, así que los niños, motivados por los juguetes, empiezan a asistir a las clases de la maestra Alba, quien no se lo puede creer en un primer momento. La popularidad del señor Klaus se va expandiendo poco a poco, hasta que llega un momento en que el caballo ya no puede tirar el trineo debido a la enorme cantidad de regalos a entregar. La solución cae en reclutar a los renos del bosque para el trabajo, y en una desventurada coincidencia, Jesper y Klaus vuelan por los aires solo para que uno de los tantos niños de la aldea pueda ver este extraño suceso. Es así como se agrega un elemento más al mito del señor Klaus.
Pero la mejor parte aún está por llegar. En una de las entregas nocturnas, Jesper se niega a entregar el regalo a un niño en represalias por haberse burlado de él, dejándole tan solo un pedazo de carbón. Cuando este le reclama, Jesper responde que solo los niños buenos reciben regalos. Esto alerta a los demás niños, quienes de inmediato empiezan a hacer obras de bien, y para mí al menos se trata de la secuencia más emotiva de toda la película. Poco a poco, las acciones generosas de los niños van modificando también el comportamiento de los adultos. A esto me refería cuando hablamos de una función pragmática, cómo un mito puede transformar a toda una sociedad, y es un lindo mensaje de cómo la inocencia de los niños ayuda a construir un mundo mejor. Eventualmente se presenta otro problema, los juguetes empiezan a agotarse. Para este punto, Jesper se encuentra a medio camino de su objetivo y el tiempo empieza a jugar en su contra. Es entonces cuando tiene una idea. Con la Navidad tan cerca, decide que ya es momento de llevar la entrega de regalos al siguiente nivel. Por desgracia para él, intenta convencer a Klaus de hacer más juguetes, pero este se niega. Es ahí cuando se nos revela parte del arco del personaje. Molesto, Klaus despide a Jesper y este queda desorientado. Bien, hay un personaje del que todavía no he hablado, esta pequeña niña duende. Bueno, yo le digo niña duende, no sé lo que es, pero ¡ay, mírenla, qué tierna! Margu, se llama Margu, ¿está bien? Se trata de un personaje recurrente al que no se le presta mucha atención al principio. Jesper por lo general la utiliza de confidente cada vez que algo le preocupa, lo cual es muy simpático porque esta niña habla su propio idioma y probablemente no entienda nada de lo que dice, aunque por momentos parece ser que sí. Los demás niños aseguran que ella no es de la zona. Esta escena también es importante. Jesper sigue lamentándose por la vida de lujos que le fue arrebatada, pero por primera vez lo vemos sentir remordimiento. Supongo que es este momento de sensibilidad lo que hace que Jesper haga un esfuerzo por comprenderla, algo que había evitado a lo largo de todo el film. Con ayuda de Alba logra descifrar que a Margu le gustaría tener un barco, entonces se pone manos a la obra para construir uno con sus propias manos. Klaus, por su parte, también es acosado por el remordimiento. Finalmente, conmovido por el amor que ha despertado en los niños y por la generosidad que ve en Jesper, se decide ayudarlo. El resultado es que ambos terminan un trineo con velero y se lo entregan a la familia de Margu, que vive en una suerte de aldea polar bien alejados de los demás. Luego de ver la felicidad de la niña, Klaus decide finalmente abrirse y le cuenta su historia a Jesper. Hace mucho tiempo, Klaus vivía con su esposa, con quien ansiaba tener hijos. Mientras esperaba que estos llegaran, Klaus se dedicó a fabricar juguetes para ellos. Lamentablemente, nunca pudieron tener hijos, así que los juguetes se acumularon y nunca llegaron a tener dueño. Tras la muerte de su esposa, Klaus se convierte en el hombre solitario y de pocas palabras que conocimos al principio del film. Es ahí cuando Jesper empieza a darse cuenta del impacto de sus acciones. Klaus recupera la energía y quiere seguir con el proyecto navideño de Jesper e incluso expandirlo a más pueblos, pero ahora es nuestro cartero el que no se siente muy confiado con la idea. No es que haya hecho nada malo, pero al ver toda la transformación que ha logrado en tantas personas, empieza a plantearse si la antigua vida que llevaba es realmente lo que quiere para su futuro. Por otro lado, la figura de Klaus se sigue trabajando. Margu y su tribu se presentan en la casa de Klaus y empiezan a colaborar con la creación de juguetes. También son ellos los que lo visten con su tradicional traje rojo. Ahora quiero que hagamos un paralelismo. El origen de Santa Claus que les conté al principio del video y el origen de Santa Claus que plantea esta película. Si son buenos observadores se darán cuenta que en ambos casos la creación del mito es resultado de una serie de coincidencias y circunstancias. La única diferencia es que uno es ficción y el otro es realidad, pero asumo que para este punto entienden perfectamente en qué consiste la mitificación. A partir de acá todo lo que sigue ya es clímax y catarsis, y como dije no me voy a enfocar en los elementos que no tengan que ver con el tema de hoy, pero en vista de la temática de la película quiero tocar un tema más para cerrar este video. La bondad es cíclica. Ese es el principal mensaje que nos quiere dejar esta película y se encargan de dejarlo bien en claro. Si haces algo bueno por alguien, esa persona también hará algo bueno por otra en algún momento. Y si todos hacen cosas buenas, eventualmente te llegará algo bueno a vos también. Yo creo que es un mensaje muy positivo para la convivencia. Independientemente de todo lo que hemos dicho, la Navidad ha sabido posicionarse como un momento para sacar a relucir toda la generosidad que tenemos por dentro. Es una festividad que se asocia mucho con la oportunidad de cambiar hábitos negativos o de darnos cuenta del verdadero valor de las cosas. No en vano, existen infinidad de historias que se centran en estas ideas. La transformación de Ebenezer Scrooge, la película Qué bello es vivir, la cruzada del Grinch, todos estos y muchas más adquieren un valor particular en esta época del año. Existe un proverbio maya que dicta lo siguiente:
El que hace se transforma a sí mismo y a la sociedad en la que vive, y eso mismo es lo que hace Jesper. Smerenburg pasa de ser una ciudad hostil y monocromática a una llena de vida y color. Creo que donde más se nota esto es con el personaje de Alba. Al principio es una mujer frustrada y desmoralizada, pero a medida que los niños van llegando a su clase y demuestran un genuino interés por aprender, poco a poco le va volviendo el amor por la enseñanza, llegando incluso a gastar el dinero que estaba ahorrando para refaccionar el lugar y ofrecerle algo mejor a los chicos. Klaus, por su parte, es un hombre huraño que vive su vejez solitario y taciturno. Gran parte de la película se nos presenta como un personaje anclado a su pasado, aunque eso no lo hace perder su sensibilidad y amor por los niños. Tras la experiencia de repartir regalos por simple generosidad, le va volviendo el color y la alegría de vivir. Y no solo eso, incluso encuentra una nueva familia. Como él mismo lo dice, un acto de bondad siempre genera otro. Eso es lo interesante de Jesper. Al principio de la película todo lo que hace está motivado por sus propios intereses, pero sin darse cuenta termina transformando a toda una comunidad hasta que la comunidad lo termina transformando a él. Es una invitación para todos a formar parte de ese círculo de generosidad y bondad desinteresada. Lo lindo de la mitificación de un ícono ya conocido es esto. Diría que siempre buscan dejar un mensaje. Sin duda, Klaus es una joyita que será recordada por muchos años y ya adelanto que se volverá un clásico de estas fechas. No les voy a mentir, es una película que me hizo llorar muchísimo. La animación, la música, los personajes, la dirección artística, todo es un 10 de 10. Si no la han visto, háganlo. Es un bálsamo maravilloso, especialmente para los tiempos que corren. Dios, si con Papá Noel me pongo así, no quiero ver cuando hagan la película de los Reyes Magos. Ahora sí, gente bonita, ahora sí. Si el video les gustó, denle pulgar arriba, dejen un comentario de felices fiestas y compártanlo con sus amigos. Si sos nuevo por el canal, te invito a suscribirte y ver otros contenidos que tenemos por ahí, que seguro alguno te va a gustar. Si todo marcha bien, voy a seguir subiendo contenido el año que viene. No olviden también activar la campanita de notificaciones y si quieren ser mis amigos, tienen los links a todas mis redes sociales ahí abajo en la descripción de este video. Quiero anunciar además que dejé un poco de lado el tema de los podcasts en vivo por falta de tiempo, pero la idea es retomar eso el año que viene, así que no se preocupen, va a volver. Bueno, hasta acá llegamos por hoy, gracias una vez más por estar ahí. Me estoy retirando, es Nochebuena, voy a comer muchísimo y espero que ustedes también. Y no olviden además recordar a la gente que, pobrecitos, no lo están pasando tan bien en este momento. Pensar en los demás es parte del espíritu navideño, eso incluye seguir con los protocolos sanitarios porque, lo siento mucho, esta porquería nos va a seguir el año que viene. Lo siento, no soy pesimista, soy realista. Cuídense y cuiden, ¿ok? Un fuerte abrazo, feliz Navidad, próspero año nuevo, que la pasen muy pero muy bien y no olviden que los quiero mucho. Nos vemos en el 2021.